El tema que hoy corresponde es el segundo tema de la unidad 3, que se refiere a coordenadas polares. Cuando nosotros hablamos de coordenadas polares, hablamos de un nuevo sistema de referencia, que ya no es el sistema cartesiano con X y Y, sino un sistema de referencia que está basado en el polo u origen y el eje polar, que está horizontalmente hacia la derecha de ese polo. Este eje polar es el que nosotros vamos a llamar 0. El sistema de coordenadas polares va a ubicar el punto en cualquier parte del plano y nosotros vamos a referenciar ese punto en función del polo y del eje polar, utilizando como referencia la distancia y el ángulo. La primera coordenada es R, que representa la distancia dirigida, y la segunda coordenada es θ, que es un ángulo dirigido. Todo en función del polo y el eje polar. Entonces las coordenadas polares de un punto P consisten en una distancia dirigida y la medida de un ángulo respecto a un punto fijo polo y a una semirrecta fija eje polar. Así, un conjunto de coordenadas polares para P está dado por Rθ. R es la distancia dirigida desde el polo hasta el punto. Es decir, que si esa distancia es positiva, está medida sobre el ángulo indicado. Y si esa distancia es negativa, está medida en su simétrico respecto al origen del ángulo indicado. Y el ángulo dirigido porque a partir del 0, que es el eje polar, se mide la distancia angular en radianes hasta el eje que vamos a tomar la distancia. Si lo medimos en sentido antihorario es positivo y si lo medimos en sentido horario ese ángulo es negativo. Hay una relación que tiene que ver con Pitágoras entre las coordenadas del plano cartesiano XY y el eje polar. Es decir, que un punto Rθ puede tener un equivalente punto XY en función de la ecuación pitagórica que relaciona el triángulo. Esas ecuaciones están en nuestro material en el aula virtual. El objetivo no es hacer la equivalencia entre uno y el otro, sino saber que existe, porque el objetivo es que vamos a trabajar las curvas o las ecuaciones respectivas en nuestro sistema de coordenadas polares porque así nos conviene. No trabajamos con el plano, con las ecuaciones que son más fáciles en el plano cartesiano, sino con las que son más fáciles en el plano polar. Entonces, nosotros vamos a ver representado el sistema de coordenadas polares como una serie de líneas que nos representan los ángulos referidos a nuestro 0, que es el eje polar, al polo, y unos círculos concéntricos que van a representar la distancia. El círculo más pequeño es 1, el siguiente es 2, 3, 4, 5, 6, 7. También podemos trabajar en función de una escala diferente, por ejemplo, los números pares o más grande en el caso de que así lo necesitemos. Entonces, decíamos que si nosotros medimos los ángulos en sentido antihorario, son positivos. Para este papel que está aquí, que se conoce como papel polar, donde cada ángulo vale π12, pues tenemos aquí todos los ángulos hasta llegar a nuestro 0 original. Cuando yo llego nuevamente al 0, es decir, ya di la primera vuelta, ese valor del ángulo es 2π, porque es una vuelta completa. Si yo doy 2 vueltas completas sería 4π, y así sucesivamente. Ese eje polar, cada vez que le doy una vuelta, equivale a 2π.
También puedo trabajar de forma negativa, es decir, en sentido horario, y entonces vamos a iniciar con menos pi doceavos, menos pi sextos y así sucesivamente hasta llegar a menos 2pi. En la calculadora, esos ángulos que nosotros le vamos a pedir, usualmente trabaja los positivos hasta pi y los negativos hasta menos pi, para que tengamos presentes que si nos da un ángulo negativo es porque lo está midiendo en sentido horario. Tenemos las curvas que vamos a trabajar. La primera de ellas son los círculos. Tenemos los círculos que están a uno de los lados del polo, aquel que se representa por r igual a a coseno de tita y r igual a seno de tita, donde la del coseno está a la derecha o a la izquierda del polo en caso de que a sea negativo, y la del seno está arriba en caso de que a sea positivo y abajo en caso de que a sea negativo. Y el círculo r igual a a, que es aquel que tiene su centro justamente en el polo. Entonces está alrededor de ese polo. Tenemos las lemniscatas, que es r cuadrado igual a a cuadrado coseno de 2 tita, la que parece como un infinito, y r cuadrado igual a cuadrado por seno de 2 tita, que está como en la diagonal. Las rosas, que tienen por ecuaciones r igual a a coseno de n tita y a seno de n tita. Fíjense que la variación con el círculo es que tienen esta n. Esta n me va a indicar el número de pétalos. Si n es impar, exactamente esa es la cantidad de pétalos. Es decir, que esta rosa tiene un n5 porque tiene 5 pétalos. Y esta rosa tiene un n3 porque tiene 3 pétalos. Pero si n es par, es el doble de pétalos. Es decir, que si aquí hay 4 pétalos, esta rosa tiene por ecuación 2 tita. Y aquí hay 8 pétalos, esta rosa tiene por ecuación a por el seno de 4 tita. Porque cuando es par hay el doble de pétalos. Los caracoles, que tienen por ecuaciones a más menos b coseno de tita y a más menos b seno de tita, pueden ser de 3 tipos. Los que son con lazo interno, cuando a es menor que b. Cualquier número de a menor que b me va a generar un pequeño lazo interno. Mientras más cercana sea esta relación, más grande se va a ir haciendo este lazo. Tenemos un cardioide o corazón que ocurre cuando A es igual a B, el cardioide o corazón. Y tenemos el que no pasa por el polo, que ocurre cuando A es mayor que B. Mientras más separada esté esta relación, esto se parece mucho más a un círculo. Pareciera que es un círculo como que estuviese torcido, ubicado en el plano polar. Y mientras más cerca esté, más se diferencia el círculo porque se achata en uno de los lados, como que se hubiese hundido. Y tenemos las espirales, que está la de Arquímedes y la logarítmica. La de Arquímedes, r igual a a por tita, que ella va desde menos infinito hasta infinito. Y la logarítmica, que también va desde menos infinito hasta infinito, a por e a la b tita. Estas dos curvas, que son las espirales, solamente son las que vamos a trabajar curvas abiertas, desde menos infinito hasta infinito. Todas las curvas anteriores eran curvas cerradas, que pueden tener su recorrido o su periodo, ya sea de 0 a pi, o de 0 a 2pi, dependiendo de la curva. Eso justamente es lo que vamos a analizar cuando trabajemos los ejercicios en
el GeoGebra. La aplicación que vamos a trabajar el día de hoy en la clase para coordenadas polares es el cálculo de áreas. Para calcular el área en coordenadas polares, tenemos que si f es continua y no negativa en el intervalo alfa, beta, el área de la región limitada por la gráfica de r igual a f de tita entre las rectas radiales tita igual a alfa y tita igual a beta, viene dada por un medio de la integral desde alfa hasta beta de f de tita al cuadrado por d tita, o lo que es lo mismo, un medio desde alfa hasta beta del radio al cuadrado por d tita. Fíjense que esta fórmula nos permite calcular solo un área a la vez, es decir, utilizar una curva a la vez. Si yo tengo combinaciones de curvas, yo tengo que plantear diferentes integrales para poder hallar el área o la región que me estén solicitando. Para el ejercicio nos piden que usando las curvas polares R1 igual a 5 seno de tita y R2 igual a 2 más 1 seno de tita, plantear el área común a las dos regiones, parte A, plantear el área dentro de R1 y fuera de R2, parte B, y plantear el área dentro de R2 y fuera de R1, parte C. Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Ese no es el que necesitamos en este momento. En este momento vamos a utilizar el plano polar. Como vamos a utilizar el plano polar, lo primero que vamos a cambiar es que nos metemos a las propiedades y aquí están las cuadrículas, ¿ok? Y vamos a cambiar la cuadrícula. ¿Qué cuadrícula queremos? Queremos la cuadrícula polar. Entonces cambiamos a nuestra cuadrícula polar. Como la cuadrícula es polar, lo primero que vamos a usar es el ángulo que queremos trabajar. Vamos a quitar el eje Y, porque el eje Y no debe aparecer. Del eje X solo vamos a dejar la dirección positiva, que es la que nos corresponde al eje polar, ¿ok? Y vamos, vamos a ponerla un poquito más oscura la cuadrícula para que se vea un poco mejor. ¿Sí? Ahí ya vamos a ver los ejes. Y vamos a verificar el ángulo de trabajo. Él por defecto siempre pone pi sextos, pero como vamos a trabajar ejercicios, pues yo no sé, vamos a tratar de hacer el ángulo más pequeño, vamos a trabajar en pi doceavos. Aquí usted puede cambiarle al ángulo que usted quiera trabajar, puede trabajar cada pi medios, cada pi quintos, cada pi cuartos, ¿sí? Le recuerdo, en propiedades, cuadrícula, le pueden cambiar el ángulo que quieran. Para generalizar, pues trabajamos en el mayor, aunque él me permite incluso trabajar pi 18avos, pi 20avos, lo que yo quiera, me va a dar más ángulos de trabajo, ¿ok? Vamos a trabajar en pi 12avos para este ejercicio. Y tenemos entonces nuestro papel polar. Es importante que verifiquemos que esté trabajando en radianes. Ya tenemos entonces nuestro papel polar para poder apreciar las gráficas. Les decía en la clase pasada que en el caso de polares solamente puedo observar la gráfica, mas no puedo ver cómo se trazan las regiones en GeoGebra. Tenemos entonces la primera curva R1 es igual a 5 por el seno de tita, y entonces ubicamos nuestro ángulo tita y él automáticamente grafica la curva que nosotros queremos trazar. R2 es igual a 2 más 1
seno de tita y apreciamos nuestra segunda curva. Les voy a poner un poquito más oscuro las curvas para que se aprecien mucho mejor. Tenemos aquí entonces nuestra curva R2 y nuestra curva R1. ¿Okay? Si nosotros recordamos la teoría que teníamos en los tipos de curva, tenemos que nuestra curva R1 es un círculo. Aquí vemos perfectamente un círculo que está en este caso por arriba del polo. Este círculo tiene un diámetro que tiene que ver con el valor que está antes del seno o del coseno, en este caso 5, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5 de diámetro. ¿Ok? Este círculo además se traza como está en una sola de los lados del plano polar, o sea, está arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Él se traza en la mitad del recorrido, es decir, que de 0 a pi está completamente definida la curva. Y tenemos que R2, aquí podemos apreciar, fíjense que como que hubiesen achatado el círculo, porque esto no es un círculo, es un caracol de los que no pasan por el polo. Este caracol que no pasa por el polo, como está referido al seno y es positivo, está hacia arriba. Si fuese negativo, estaría la parte más grande hacia abajo. Y se traza en 2pi. Su recorrido, su periodo son 2pi. Si yo pongo solamente pi, me va a quedar la mitad del caracol. Entonces, 2pi, me queda el caracol completo. Aquí tenemos las dos curvas que necesitamos. ¿Qué necesito saber? Necesito saber cuál es la intersección de las curvas. Yo puedo hallar analíticamente la intersección igualando dos curvas. La R1 la igualo a R2 y despejo los valores. Pero gráficamente es aquel eje que pase por la intersección. Si nosotros estamos trabajando cada pi doceavos, que fue la escala que usamos, tenemos que este 0, pi doceavos, 2 pi doceavos, que es pi sextos. Es decir, que nuestra primera intersección está en pi sextos. Seguimos 3 pi doceavos, 4 pi doceavos, 5 pi doceavos, 6 pi doceavos, que es pi medio, 7 pi doceavos, 8 pi doceavos, 9 pi doceavos, 10 pi doceavos, que es 5 pi sextos. Sería nuestra segunda intersección. Eso es lo que nosotros vamos en este momento a considerar aquí en el plano polar. Las curvas, identificar cuál es la curva e identificar cuál es la intersección. Y por eso les enseñaba que en el caso de que ustedes vean que está un poco más arriba o un poco más abajo la intersección, pues pueden cambiar aquí el ángulo para estar muy claros qué intersecciones se requieren. Fíjense que si el ángulo es pi sextos, tenemos en el primer eje pi sextos, nuestra primera intersección, 2, 3, 4, 5 pi sextos, la segunda intersección. Vamos a hacer un break aquí porque me preguntaron lo del deslizador y aquí me sirve para que veamos el recorrido de la curva. Entonces yo quiero crear un deslizador. En este caso, como estamos trabajando con el plano polar, voy a usar ángulos alfa, beta, gamma. Cuando estemos trabajando en coordenada, ecuaciones paramétricas, no usamos alfa, beta y gamma, sino usamos letras A, B, C, D. Y decimos que es igual a 1, es por ponerle un número, y usamos
aquí este que dice, este que es el grado, que representa los grados. Aquí en f de x, el que representa los grados, un grado. Y él me crea una expresión. Nos metemos y creamos el deslizador. Aquí él está creado el deslizador en radianes, porque verificamos que estuviera en radianes. Y siempre trabaja de 0 a 2pi por defecto. ¿Ok? Entonces podemos apreciar, vamos a verlo en la curva R2 y en la curva R1. Si yo cambio aquí en vez de 2pi, pongo mi deslizador, vamos a ver cómo se forma justamente esa curva. Vamos a empezar con nuestra curva R1. Vamos a correr el deslizador y vemos cómo se forma ese círculo. Fíjense que cuando llego a la mitad, ya el círculo está completo, porque este círculo, o todos los círculos que pasan por el polo, los que no están centrados en el origen, tienen un recorrido de pi radianes. Para el caso de la otra curva R2, que es el caracol, tenemos entonces que él hace el recorrido de la curva de 0 a 2pi. Este sí se aprecia totalmente el recorrido. Entonces, en función de la curva que tengamos, pues tenemos el recorrido respectivo. Vamos a modificar un momentico el otro para que veamos. Recuerde que los círculos, si aquí tienen un coeficiente, se convierten en rosas. Entonces vamos a decir, por ejemplo, una rosa de 3 pétalos. Tenemos aquí una rosa de 3 pétalos. Vamos a ver el mismo recorrido, cómo se conforman los pétalos. Cuando la rosa es impar, tiene un recorrido de pi. Fíjense, en la mitad del recorrido ya está totalmente graficada. Cuando es impar. En cambio, cuando es par, por ejemplo 4, requiere 2pi su recorrido para graficarse totalmente la rosa. Entonces tenemos, fíjense que es muy fácil ver cómo se conforma una rosa o una curva simplemente usando el deslizador para ver el recorrido. Fíjense que esta rosa parte de 0 y aquí, vamos a pararlo un momentico, aquí terminaría nuestro primer pétalo. Fíjense que si yo quiero verificar dónde está nuevamente pasando por el polo, esta escala no me va a servir porque no está coincidiendo el 2pi sextos con la rosa. Entonces debería buscar una escala que tenga más valores para que sea más preciso el cálculo. Fíjense que aquí si es exacto la coincidencia de dónde ingresa al polo el pétalo, para saber dónde termina el pétalo, con esta escala de pi doceavos. Este sería pi doceavos, 2 pi doceavos, 3 pi doceavos. 3 pi doceavos es pi cuartos. Entonces, este pétalo se grafica desde 0 hasta pi cuartos. Este en particular de esta que estamos trabajando aquí. Solución. Nuestro primer paso, hacemos la gráfica. Vimos en GeoGebra, entonces, cómo se hace la gráfica. Aquí tenemos nuestra curva R1, que es el caracol, y nuestra curva R2, que es el círculo. Es importante que en la graficación identifiquemos la intersección, la primera intersección en pi sextos y la segunda intersección en 5 pi sextos. Ya con esa información pasamos a plantear qué es lo que nos están pidiendo para este ejercicio. Para este ejercicio, en la parte A nos piden plantear el área común, es decir, esta área rayada que está dentro de
el caracol y dentro de la circunferencia, el área común. Esta área común va a arrancar, acuérdense que hacemos recorridos angulares, va a arrancar en 0 a hacer el recorrido, el siguiente recorrido lo voy a hacer con el ratón. Estoy recorriendo el círculo desde 0 hasta la intersección. Posteriormente cambio al caracol desde pi sextos hasta 5 pi sextos y posteriormente desde 5 pi sextos hasta pi tenemos nuestro círculo. Entonces el área dice la fórmula 1/2 por la integral desde alfa hasta beta del radio al cuadrado por d tita. Entonces dijimos 1/2 desde 0 hasta pi sextos del círculo 5 seno de tita al cuadrado por d tita, más 1/2 desde pi sextos hasta 5 pi sextos de el caracol, que es la curva fucsia, 2 más seno de tita al cuadrado por d tita, más 1/2 desde 5 pi sextos hasta pi de el círculo nuevamente 5 seno de tita al cuadrado por d tita. Ciertamente esta primera área y esta tercera área tienen el mismo valor numérico porque representan el mismo espacio del círculo, este espacio que está aquí, entre 0 y pi sextos, este espacio, o entre 5 pi sextos y pi. Por simetría, ese valor es exactamente igual. Si queremos hacerlo por simetría, debemos demostrar la simetría respecto al eje que corresponda, que en este caso la simetría es el respecto al eje pi medios. Igualmente, en el aula virtual, en los ejercicios, está cómo demostrar cada una de las simetrías. Si demuestran la simetría, pues pueden usar la simetría para hacer los cálculos a la mitad. Es decir, podemos trabajar desde 0 hasta pi medios y multiplicar por 2 y obtener la región total. Este sería el planteamiento de la parte A. La parte B. Para la parte B me piden lo que está dentro del círculo pero fuera del caracol, este que está aquí rayado. Entonces, si nosotros podemos verificar esta región al hacer nuestro recorrido antihorario, nuestro recorrido angular de manera antihoraria, empieza la región a formarse en pi sextos. La curva verde hasta 5 pi sextos, pero también la curva fucsia desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Sería la curva verde es todo lo que está desde pi sextos hasta 5 pi sextos, o sea que incluiría este pedazo. Pero entonces yo le voy a restar la región de la curva fucsia desde pi sextos hasta 5 pi sextos y yo voy a obtener la región rayada. Usamos la misma ecuación y tenemos entonces desde pi sextos hasta 5 pi sextos de la curva verde, que es nuestro círculo elevado al cuadrado, menos nuestro caracol, 2 más seno de tita elevado al cuadrado por d tita. Con esta resta, primero elevo al cuadrado y después resto, voy a obtener la región que está rayada. Y la parte C, que es la que está dentro del caracol pero fuera del círculo, vamos a ver esta región, vuelve y ocurre que tiene recorridos distintos. Yo voy a arrancar en 5 pi sextos a trazar la región y es 5 pi sextos hasta pi, voy a tener curva fucsia y voy a tener curva verde, pero de pi en adelante no hay curva verde. ¿Dónde vuelve a iniciar la curva verde? En el 2pi o en 0.
Entonces yo puedo tras restar desde 0 hasta pi sextos de la curva verde y desde 5 pi sextos hasta pi de la curva verde y desde 5 pi sextos pasando por 2 pi hasta el siguiente pi sextos. Como ya pasé por 2 pi, entonces ya nuestro ángulo no vale pi sextos, vale 2 pi más pi sextos. Y 2 pi más pi sextos nos va a arrojar que es 13 pi sextos. Entonces vamos a tener un medio de la integral desde 5 pi sextos hasta 13 pi sextos del caracol, 2 más el seno de tita al cuadrado por de tita, menos desde 0 hasta pi sextos del 5 por el seno de tita al cuadrado, menos un medio desde 5 pi sextos hasta pi de 5 por el seno de tita al cuadrado por de tita. Esta región entonces es la curva fucsia menos los pedacitos de la curva verde que dijimos que son simétricos. Este valor que está aquí le tiene que dar el mismo valor de la tercera integral. Si demostré la simetría, pues hago un solo cálculo y multiplico el valor por 2.